Venga, buenos días, buenas tardes o buenas noches de cualquier parte del mundo que nos estén escuchando hoy. Como bien dijo Neringa, pues hoy voy a estar presentando una investigación que estuve realizando en Puerto Rico, básicamente con un compañero, Gilberto Ferrer. La investigación voy a presentar un par de cosas que estuve realizando en ella, pero como bien dijo, ya comentó, va a estar enfocada en la utilidad del programa Atlas-T. Vamos a comenzar. Bueno, los objetivos de mi investigación básicamente fue investigar patrones temáticos en los grafitis, en los baños de los edificios Chardón, Centro de Estudiantes y la biblioteca de la universidad. Estos tres edificios escogimos estos tres edificios porque estos edificios es donde va toda la comunidad universitaria. No importa la facultad, el año en que se encuentren, por eso son los tres edificios principales donde generalmente asiste toda la comunidad universitaria. Queríamos categorizar los temas que identificamos en los grafitis entre asuntos internos al recinto universitario o externos, porque para ese tiempo, que cuando hicimos la investigación fue en el 2012, había mucha polémica con recortes económicos de la universidad. Nuestro otro objetivo era comparar si existía diferencia entre los grafitis que se encontraron en los baños de hombres y los baños de mujeres. Nuestra pregunta de investigación básicamente era ver si los problemas sociales de nuestro entorno, quiero decir de Puerto Rico, se encontraban expresados en los grafitis de los baños de la universidad. Esa era la pregunta que queríamos contestar. Voy a darles un breve trasfondo de lo que es el estudio de los grafitis. Básicamente esta palabra proviene de la palabra graphene, que significa escribir. También es definido como cualquier inscripción, palabra o dibujo en cualquier lugar público. Actualmente hay académicos que están debatiendo sobre el uso de los grafitis y están comparándolo con piezas de modernas, antiguas, también como las pinturas de las cuevas del Paleolítico, de las Cox. Desde hace 3100 años, cuando nació la escritura cuneiforme por los sumerios, comenzó a desarrollarse este fenómeno de signos que representan palabras y objetos. Y eso luego fue evolucionando a lo que luego conocimos como los jeroglíficos de los egipcios, que eran un poco mucho más complejos. Y ahora mismo en la actualidad, pues eso se refleja en lo que son los grafitis en las paredes. La realidad es que el ser humano a través del tiempo ha presentado la necesidad de proclamar su existencia y dejar una marca en el mundo antes de morir. Y entonces estos elementos actualmente están presentes con el nacimiento y desarrollo del graffiti. Básicamente se puede decir que el graffiti moderno puede considerarse un componente del folclore cultural y provee expresiones elocuentes, informales de actitudes sociales y preocupaciones transmitidas por los individuos de dicha cultura. Nuestra justificación para realizar el estudio básicamente es que era el primero realizado en Puerto Rico utilizando baños de la universidad. Eh, También queríamos ver si los temas que estaban en los grafitis en las paredes se podían relacionar con la realidad social que estábamos viviendo. Y también pensamos que la universidad podía utilizar estos hallazgos para mostrar simpatía con la comunidad y desarrollar actividades extracurriculares que se enfocaran a atender las necesidades que estos grafitis presentaran. Y eso iba a ayudar a fortalecer los lazos entre la institución universitaria y su comunidad. Y también una de las justificaciones que utilizamos es que los estudios previos del estudio del graffiti en Puerto Rico se habían hecho en escenarios artificiales. Nunca se había estudiado las paredes en sí. Se le había pedido a los sujetos que dibujaran, pero nunca se había ido a las paredes y recoger esos datos. Bueno, el método que utilizamos para la investigación, pues como les dije, escogimos tres edificios, el Chardón, Centro de Estudiantes y la biblioteca, que son los edificios generales de la universidad, donde va todo el mundo, incluyendo profesores, estudiantes, sin importar la facultad o el departamento al que pertenezcan. El procedimiento para elegir los baños, elegimos 13 baños de hombres y 13 baños de mujeres. Bajo llave, porque habían unos baños que eran bajo llave y pues obviamente a esos baños no tiene acceso toda la comunidad. Para cómo recogimos los datos, con equipo fotográfico, básicamente fuimos a los baños y retratamos todos los grafitis que encontramos. Y para analizar los datos, simplemente haz las T. El proceso de análisis de los datos.
Básicamente, todos nuestros datos, como pueden ver ahí, se basaba en imágenes en formato JPG. Entonces nosotros, luego de recoger todas las imágenes, creamos un archivo para todo nuestro proyecto. Y ahí entonces descargamos todas las fotos que teníamos para saber diferenciar entre las fotos de hombres que habían sido tomadas en los baños de hombres y las fotos que habían sido tomadas en los baños de mujeres. Todas las fotos de los baños de hombres le pusimos de título H, H1, H2, H3, H4, y de igual manera hicimos con el baño de las mujeres. De título le pusimos a todas las fotografías M, M1, M2, M3, M4. ¿Qué sucede? Al final del día terminamos con 402 imágenes de baños de hombres y 212 imágenes de baños de mujeres. O sea, un total de 614 imágenes recopilamos. Y lo dividimos de esa manera porque uno de nuestros objetivos era comparar la temática de entre los baños de los hombres y las mujeres. Esto es lo que acabo de decirles. Entonces, luego de eso, creamos en lo que se conoce en Atlas como documento primario. Pero antes de eso, creamos una unidad hermenéutica. En Atlas, una unidad hermenéutica es básicamente un proyecto. Creamos una unidad hermenéutica y en esa unidad hermenéutica subimos todos nuestros archivos, todos nuestros documentos, las 614 fotos, las subimos a esa unidad hermenéutica. Luego, esas 614 fotos las dividimos. Las dividimos en familias de documentos. Una familia para hombres y una familia para mujeres. Como pueden ver aquí en la pantalla, esto es una captura de una ventana de Atlas. Todas las que tienen H son fotografías de hombres y las que tienen M, fotografías de mujeres. Dividimos esto de esta manera para luego entonces facilitarnos lo que era el análisis de datos. Luego de que tenemos todas las imágenes divididas entre hombres y mujeres dentro del programa, lo que hicimos fue comenzar un proceso de codificación. La codificación básicamente es crear categorías, crear categorías. Por tanto, creamos diferentes códigos. Estas categorías, estos códigos que nosotros creamos eran básicamente las diferentes temáticas que veíamos en las fotografías. Los códigos se crearon con prefijos. Los códigos que tenían prefijo H eran todos los códigos que iban a ser utilizados en las fotografías de hombres. Y todos los códigos con prefijo M eran los códigos que iban a ser utilizados en las fotografías de mujeres. Para crear los códigos, pues básicamente utilizamos referencias de investigaciones previas que habían hecho con los grafitis, como las de Alfred Kinsey, Fari Gordon, Emma Ota, que fue en unos baños de la universidad en Brasil, y Nidia Luca y Ángel Pacheco, que los estudiaron en Puerto Rico en niños. Básicamente cogimos una idea de todas esas categorías que ellos habían estudiado, adoptamos algunas, pero sí, la realidad es que a medida avanzamos en codificar todo y poner categorías a las imágenes, fueron surgiendo nuevos códigos. Aquí les presento una pantalla que presenta algunos de los códigos que creamos. Pueden ver aquí H poético, eran grafitis que tenían que ver con la poesía en una fotografía de hombre. M citas, eran citas que hacían las mujeres en los baños de mujeres. Pueden apreciar ahí esa ventana con todos esos códigos. Aquí un ejemplo de cómo se codifica en Atlas. Esto es una fotografía de la familia de hombres, quiero decir del baño de hombres. Subimos la fotografía y en una misma fotografía habían 5 grafitis. Y eso sí, cada fotografía podía tener más de un código. Por ejemplo, aquí esta, la que tiene el número 5, tiene 4 códigos. Y de esa manera se puede ver que en el margen derecho se divide cada foto con los códigos que posee cada foto. Este es otro ejemplo, pero ahora con una fotografía obtenida en el baño de las mujeres. Básicamente se puede ver cómo seleccionamos el graffiti y empezamos a codificar. En este caso, pues hay 5 grafitis que codificamos en esta misma fotografía.
Ahora les voy a explicar las categorías que creamos, quiere decir los códigos. Creamos varios códigos y aquí está la lista. Creamos un código que era académico. Este código tenía que ver con temas de la universidad, cualquier tema escolar. UPR quiere decir Universidad de Puerto Rico. Eso eran todos los grafitis que tenían que ver con la Universidad de Puerto Rico, se categorizó como UPR. Ataque, cualquier tipo de ataque hacia otra persona, se le puso ese código. También teníamos códigos que definían lo que eran obscenos, grafitis homofóbicos, grafitis autógrafos. Esta categoría de autógrafos básicamente era un nombre. Todos los nombres que habían firmas los categorizamos como autógrafos. También habían citas de canciones, citas de películas, diseño, una categoría que creamos para diferenciarlo de texto, porque habían grafitis que eran simplemente dibujos y otros que incluían texto, palabras, y entonces queríamos contabilizar la diferencia entre diseño y texto. Los grafitis que tenían que ver con temas de drogas también los categorizamos, los codificamos. Grafitis que tenían que ver con temas heterosexuales y homosexuales también los codificamos. Habían algunos grafitis que tocaban el tema del humor, por eso también creamos esa categoría. Habían otros que tocaban lo de las necesidades fisiológicas, como todo lo que tenía que ver con defecar, orinar, todo eso, lo categorizamos ahí. También había grafitis de obituario, habían unos poéticos y habían también con temas políticos. También creamos otra categoría que era, codificábamos si el graffiti era original o era contestación, porque se daba este fenómeno en que había un graffiti escrito con texto y se le hacía una flecha y alguien contestaba. Y luego a esa otra persona se hacía otra flecha y alguien contestaba. Y también entonces creamos otra categoría donde definimos el primer graffiti que no tiene flecha como original y nosotros como contestación. Luego de haber codificado todo, contabilizamos gracias a Atlas, sumamente sencillo, la frecuencia de todos esos códigos. Y entonces exportamos todo eso a Excel y pudimos crear estas gráficas. Básicamente se puede ver que los hombres tuvieron mucho más grafitis que las mujeres. Original versus contestación, había más grafitis originales que contestados. Grafitis de texto versus diseño, había más textos que dibujos. Y temas internos versus externos, quiere decir internos relacionados al recinto universitario de Mayagüez y externo a cualquier otro tema, pues se puede ver que predominaron otros temas, aunque había un 3% que tenían que ver relacionados al conflicto que se estaba viviendo en esa época en la universidad. Básicamente aquí presento lo mismo en una tabla de frecuencia para que pueda ver entonces los datos. Aquí se presentan todas las categorías, quiere decir los códigos que creamos, el número de grafitis que habían de hombres, de mujeres y el total. Aquí entonces hay unos datos que son sumamente interesantes, como es el caso de autógrafo, que si nos vamos a los porcientos, un 33% de hombres escribió autógrafo y solamente un 8% de mujeres escribió autógrafo. Se puede ver que las mujeres escribían temas filosóficos en las paredes y los hombres nada, cero. Ataques homofóbicos, los hombres eran más propensos a hacer ataques homofóbicos que las mujeres. Acá seguimos. Necesidades fisiológicas, los hombres escribían mucho más sobre necesidades fisiológicas que las mujeres, aunque en cambio las mujeres hacían más alusiones a lo que eran citas de música. Los hombres solamente 3, las mujeres hubo 12. Y en temas románticos, que hubo una gran diferencia. Si nos vamos a los porcientos, las mujeres escribieron temas románticos en un 13%, que es un 44% en frecuencia, y los hombres en 12%, que es un 3%. Luego todo esto lo verificamos con una fórmula contabilizando todos los grafitis, los originales más contestación con el número total y pues comprobamos nuestros datos. Atlas, ¿qué nos permitió hacer Atlas? Luego de que obtuvimos todo eso, obtuvimos esas gráficas, Atlas nos permitió hacer matrices de concurrencia.
Las matrices de concurrencia, creamos dos matrices. Básicamente ahí podemos ver los temas que se solapan. Y creamos dos matrices. Una para todos los grafitis de los hombres y otra para todos los grafitis de las mujeres. Y los cruzamos con los códigos. Queríamos ver qué códigos se solapaban. Este es el ejemplo de la pantalla donde se hace la matriz de concurrencia. Quiero decir aquí que ataque con diseño 5, autógrafo con diseño 22. Eso es lo que significa la matriz de concurrencia. Esa matriz de concurrencia se puede exportar a Excel, que es básicamente lo que le presento aquí. En Excel se puede exportar toda la matriz, incluso nosotros pusimos las dos matrices, hombres y mujeres, todas en Excel. También, otra cosa que se puede hacer con Atlas es un network. El network lo que presenta es que visualiza toda la lista de códigos y todos los datos. Nosotros lo hicimos luego de ver las matrices de concurrencia, creamos un network, que no es otra cosa que una red. Y creamos dos redes, una red para hombres y una red para mujeres. Como pueden ver, esta es la de hombres por el prefijo H, en el medio está H graffiti y luego están todos los códigos que se utilizaron en las fotografías de hombres. Los códigos que están más cercanos a lo que es H graffiti son los graffiti, los códigos más utilizados. Y los que están más lejanos, los menos utilizados. Y se puede ver que en algunos de ellos hay relación, es parte de, está asociado a. Esto nos permite a nosotros poder visualizar mucho mejor los datos, no simplemente tenerlos en números, sino poderlos expresar de una manera mucho más visual. Y aquí está la red que utilizamos para los grafitis de las mujeres, que es básicamente lo mismo que le acabo de explicar. Obviamente se puede ver que hay unos temas muy diferentes a los de los hombres que se acercan más, están asociados, pero sí es una gran herramienta y nos permitió visualizar, como les dije anteriormente, la data, que por lo menos a mí me encanta. Yo soy mucho más visual que verlo en números. Y básicamente lo que se hizo fue eso, crear una asociación entre el código principal y los demás códigos, y se asociaron también los códigos entre sí. Y para eso nos dejamos llevar de la matriz de concurrencia que habíamos hecho anteriormente. Los colores también de cada código representa también la cantidad de veces que se utilizó. Antes de dar las conclusiones de lo que fue la investigación, la realidad es que no se puede obviar que tuvimos ciertas limitaciones a la hora de realizarla. Entre ellas, una de ellas es que los resultados que nosotros tenemos no son generalizables, que si uno quiere, no se puede generalizar a todas las universidades. Esto es solamente en esa universidad. Si se quieren estudiar los grafitis en otra universidad, esto no sirve, sino que habría que ir a la otra universidad y hacer estos estudios. Otra limitación es que no se puede determinar con exactitud si los autores de los grafitis en los baños son exclusivamente miembros de la comunidad universitaria, porque como saben, a las universidades puede entrar cualquiera. Otra limitación, que es básicamente la subjetividad al crear los códigos, al categorizar e interpretar los códigos y los grafitis. Y una de las limitaciones es que cuando realizamos este trabajo, básicamente éramos inexpertos con Atlas-T. Fue en mi comienzo y el de mi compañero, o sea que fuimos descubriendo muchas de las cosas de Atlas-T a medida íbamos avanzando, pero entiendo que lo hicimos bastante bien. Sí, a lo mejor hubiese utilizado otras técnicas para codificar, hubiese codificado con colores para no tardarme tanto, pero creo que utilizamos todo lo que nos podía ofrecer Atlas de la mejor manera. La conclusión de mi trabajo. Se concluyó que los hombres escriben más grafitis que las mujeres, y esto concuerda con estudios anteriores como los de Kinsey y Ota, pero no se debe olvidar que la frecuencia y contenido de los grafitis puede variar a través del tiempo y entre poblaciones. Quiere decir que esto no es necesariamente cierto para los españoles, o no es necesariamente cierto para los chilenos, para los peruanos. Esto es cierto solamente en Puerto Rico y en Mayagüez.
Los temas más frecuentes que se encontraron en los hombres fueron los autógrafos, los ataques con un 13%, temas obscenos con un 10% y temas políticos con un 8%. En las mujeres, en cambio, los románticos y los ataques fue lo más que se encontró con un 13%. También hubo obscenos con un 9% de autógrafos. Es cierto que también que solamente hubo dos categorías que solamente se presentaron en los hombres, que fue los temas académicos, preocupaciones académicas y los temas de obituarios. Habían bastantes obituarios que se estaban despidiendo de seres queridos. Y las mujeres también tenían tres categorías exclusivas que no se presentaron en los temas de los hombres, que eran temas de feminismo, temas filosóficos y de corrección. Habían unos grafitis donde se corregían otros grafitis, correcciones ortográficas. Concluimos que se percibe un alto nivel de socialización a través de los grafitis entre sus respectivos autores. Las mujeres, una mayor frecuencia de contestación a los grafitis originales. Eso lo denominamos como charla de baño o bathroom chat. Las mujeres, casi siempre, todos los baños de mujeres tenían grafiti original y contestación. En cambio, el de los hombres, muy poco. Nos dimos cuenta que por medio de este bathroom chat se daban respuestas a diferentes interrogantes, pero hay que ser cuidadoso con las respuestas porque no se conoce la fuente, la fiabilidad de esa fuente. Se presentaban varios problemas sociales en los grafitis que sí estábamos viviendo para ese tiempo en Puerto Rico, en el Puerto Rico del 2012-2013, que es el fanatismo político, el pobre control de impulsos, la poca tolerancia a la diversidad y la falta de educación sexual. Entendemos que estos problemas se pueden contrarrestar con una educación enfocada en dichos temas. Y también concluimos que cubrir los grafitis es contraproducente. Lo ideal sería identificar de base cuáles son los problemas que inspiran la creación del graffiti, como hicimos nosotros, para proveer un foro para aquellos que sientan que no tienen voz. Nosotros hicimos una recomendación a la universidad, luego de haber hecho este estudio, y es que básicamente ellos realizaran un estudio longitudinal para el estudio de los grafitis a gran escala, pero no solo en estos baños que nosotros hicimos, sino en todos los edificios del recinto universitario. Y sin limitarse a los baños, sino todos los edificios. ¿Para qué recomendamos esto? Lo recomendamos con el propósito de que se creara un perfil representativo de los estudiantes de cada departamento y de esa manera poder atender las necesidades de todos los estudiantes. Y eso también se puede utilizar como un estudio de necesidades de cada departamento. Aquí ahora les voy a presentar algunos de los grafitis que obtuvimos. Como pueden ver, aquí a mano izquierda se ve lo que es el tema político, tema de la revolución. A mano derecha se ve que el original decía Fortuño Cabrón. Fortuño era el gobernador de Puerto Rico, el pasado gobernador de Puerto Rico, y alguien le añade lo que están viendo ahí, hijo de la gran puta. O sea, eso es una contestación a un graffiti original y es un ataque de corte político. Eso es uno de los grafitis que tenía dos categorías, ataque, contestación y político, tres categorías. Aquí están viendo lo que yo les llamé y le dije lo que era el bathroom chat en el baño de las chicas. Pueden ver en la parte superior izquierda que preguntan, ¿alguna lesbi por ahí? ¿Alguna lesbiana por ahí? Y luego esa misma persona escribe, soy un poco tímida y no sé cómo conocer a otras como yo. Y luego alguien le contesta, le pone una flechita y le contesta, ve a Novaley los jueves o sábados y encontrarás muchas. Novaley, para los que no saben, es un pub, una barra, un sitio de salir que está en Mayagüez, que es de personas homosexuales. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este caso, esa persona sí recibió una contestación, y es una contestación cierta, es una contestación fiable, pero no se puede tomar por cierto todas las contestaciones, pero en este caso sí se ve eso que denominamos un bathroom chat. Podemos ver aquí a mano izquierda un mensaje que dice, hay gente que vive a ciegas. Quítate la venda y actúa sobre tu vida, que es solo tuya.
Y a mano derecha podemos ver la creatividad. Esto fue en el baño de las chicas, que incluso crean espacios de ocio en las paredes de los baños. Aquí pueden ver otras dos fotografías de grafitis que encontramos. Ambos son en baños de chicas. El de la mano izquierda del arte se expresa como y cuando quieras. Nadie es quien de criticar tu opinión y elección. Y a mano derecha está el que yo había comentado anteriormente, que hay varios de esa manera, que es el graffiti que denominamos como corrección. El original, el graffiti que está en negro. Alguien que es amante de la ortografía lo corrigió en letra violeta o morada y lo pueden ver. Corrigió todos los errores ortográficos que estaban en la pared. Otros dos que encontré. Temas religiosos. A mano izquierda. Cristo es real y te ama. Tienes tiempo. Y a mano derecha, uno un poco profundo y filosófico. Mil máquinas no harán una flor. Haciendo una crítica hacia el avance tecnológico que vamos. Básicamente, Atlas a mí me ayudó mucho. Porque analizar 614 fotografías a mano en un escritorio, todavía estuviese yo analizando los datos. Y básicamente a la vez que con Atlas pude subir todos mis documentos y tener las 614 fotografías en un mismo sitio, en un solo sitio, y a la vez que empecé a crear códigos y categorías, todo fue más sencillo. Y podía ver todo dentro del mismo Atlas. La realidad es que Atlas a mí me ahorró mucho tiempo y me hizo la vida mucho más sencilla en lo que fue este estudio, básicamente. Creo que entonces eso sería todo lo que tengo para ustedes. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias por tu ponencia. Ahora lo que vamos a hacer es pasar el micrófono a, a las personas que tienen interés en preguntar algo. Y veo que Kaylin Valle tiene la mano levantada. Así que, sin más preámbulos, voy a pasar el micrófono para que puedas plantear tu duda, pregunta o reflexión. Kaylin, bueno. Parece que Kaylin se ha desconectado. Vamos a ver si tenemos más preguntas. A ver, Kaylin, ¿estás allí? Hola, Kaylin. Hola, hola, buenas tardes, Kaylin, ¿estás? Parece que no está. Bueno, también tenemos a Angélica, así que encantada voy a pasar el micrófono a Angélica. Angélica, el micrófono es tuyo. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ya. Yo quería saber, cuando uno va generando los códigos, uno es el que les pone los códigos en el computador, ¿cierto? Y de ahí crea como un archivo. Y de ahí va llenando este archivo con los ejemplos, con las citas, o en este caso con Ujú. los grafitis o con el contenido. Vale, pues muchísimas gracias, Angélica. Vamos a pasar el micrófono a José para ver cómo nos lo contesta. José, el micrófono es tuyo. José. Sí, hola Angélica. Mira, te digo, por lo menos mi investigación solamente usé documentos en formato JPG. Pero sí es cierto, como dices, que se puede introducir en Atlas formatos en Word, PDF, audio, incluso vídeo. Y los códigos, sí, tú los creas en el programa. Déjame buscar la pantalla donde están. Tú los vas creando a medida, ¿verdad?, que vayas necesitando y también debido, ¿verdad?, a la literatura que tú hayas leído, la revisión. Y los códigos que tú crees se van guardando en una lista de códigos. Vas a poder utilizar códigos que ya tienes y repetirlos o crear nuevos que vayas necesitando. Y luego esos códigos, en este caso que es imágenes, como puedes ver aquí en la imagen, tú seleccionas la parte de la imagen que quieres codificar y insertas el código. No sé si ves arriba de la imagen que dice codes, ahí uno le da y salen todos los códigos que yo tengo.
en ese entonces. Pero sí, si tienes documento en Word, documento en PDF, sería seleccionando la parte del texto que desees codificar, crear un código nuevo o simplemente repetir un código que ya tú hayas creado. Muchas gracias, José. Yo también quería un poco reforzar lo dicho, porque efectivamente hay dos estrategias de investigación, ¿no? Podemos partir de un modelo teórico previo, como ha sido en caso de José. Entonces, si tengo un modelo previo que yo he generado, ¿no? Podría ser que a partir de leer muchos artículos, libros, he decidido enfocarme en determinados conceptos, ¿no? Y yo deduzco que estos conceptos aparecerán en mis datos, los que he recogido. Si es así, entonces parto de la deducción, estrategia deductiva. Si trabajo con la estrategia deductiva en Atlas, lo primero que tengo que hacer es introducir todos los códigos, los conceptos que voy a trabajar, con los que voy a trabajar y posteriormente, una vez que tenga todos los conceptos dentro del programa, voy empezando a codificar, buscar, digamos, en mis textos, en mis imágenes o, bueno, vídeos, las partes donde corresponden a estos conceptos. Este estudio sería puramente deductivo, ¿no? Como que aplico contra mis datos mi teoría. Pero hay otra manera de trabajar que se refiere a la inducción. Cuando nosotros tratamos, digamos, generar teoría a partir de los datos, como siguiendo Glasser y Strauss, teoría fundamentada y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que tratamos, digamos, tener la mente en blanco, ¿no? Como que cogemos los datos, recogemos los datos y empezamos a analizar. Vamos a empezar a ver qué es lo que dicen los datos. Y cuando encontramos algo relevante para nosotros, capturamos con un código, ¿no? Con una etiqueta. Entonces, en este caso, estaríamos codificando de manera inductiva con Atlas-T. Pero Atlas-T permite, como bien ha dicho José, tanto partir de la estrategia deductiva y luego hacer inducción, o como al revés, partir de la inducción, ver lo que hay o qué es lo que entramos, qué es lo que encontramos, qué dicen los datos para nosotros, y luego podemos aplicar la segunda parte, un modelo deductivo, ¿no? Pero efectivamente hay como dos grandes estrategias de investigación y cada uno ya decide con qué estrategia quiere trabajar, cuál es la más apropiada para su investigación en particular. Y por supuesto el programa, el software permite, tiene total flexibilidad y permite sin ningún problema trabajar tanto de manera inductiva, es decir, ir creando los códigos, como por otro lado partir de un modelo teórico, meterlo en el programa y a partir de ahí empezar a analizar los datos. Así que, bueno, no me extiendo más, voy a seguir viendo si tenemos más preguntas. Angélica, te voy a preguntar si hemos conseguido contestar a tu pregunta o quieres que profundicemos un poquito más. Voy a activar tu micrófono para que nos cuentes, Angélica. No, me queda súper claro. Sí, Ahora lo que me queda es, obviamente, es practicar con Atlas Tips, muy bien. de cómo lo hago. Sí, entiendo la teoría, ahora tengo que manejar el programa. Sí, bueno, eso si tiene ya descargada la versión de demo del programa, pues poco Sí, a poco ir viendo y revisando un poco la guía rápida y cualquier claro. pregunta que surja, aquí estaremos para ayudarla. Claro, es que quiero manejar más temas, explorar más el programa para luego realizar el curso. Claro que sí. Bueno, Sí, me parece perfecto, se puede hacer tanto de una manera como la otra y me parece totalmente lícito, así que mucho ánimo con el programa y muchas gracias, Angélica, por conectarse hoy. Vamos a seguir. También vemos que eh, Aleris está aquí con nosotros y tiene dudas. Dudas tiene, así como Aleris está conectado, lo que voy a hacer es activar el micrófono para que plantee sus dudas aquí en directo. Aleris, el micrófono es tuyo. Aleris, sí tienes micrófono porque te escucho.
Bueno, pero puede ser que no te atreves a preguntar. Em, Aleris, ¿no quieres seguro decir hola? Bueno, no vamos a... la duda de Aleris es la siguiente. Dice, dudas sobre temas versus categorías en resultados de los grafitis de los hombres. Ejemplos. Y entonces, José, ¿podrías profundizar un poco en este aspecto? Te activo el micrófono. José. ¿Cuál es la duda como tal? La duda en Eh, los resultados entre hombres y mujeres. eh, lo que escribe es lo siguiente, dudas sobre temas versus categorías en resultados de los grafitis de los hombres. Ejemplos. Bueno, no, ¿me escuchan? Sí. Sí, No sé si voy a contestar la duda porque no entiendo muy bien, pero las categorías en este caso, que por eso puse ahora la gráfica, la tabla de las frecuencias, las categorías fueron los códigos que creamos con los diversos temas que identificamos en los grafitis, utilizando tanto los temas que hayamos encontrado en la literatura, codificación, utilizamos ambas, codificación deductiva e inductiva, porque como dije anteriormente, luego hubo códigos que fueron surgiendo a medida que íbamos avanzando el proceso de codificación. Las diferencias más grandes que se encontraron entre hombres y mujeres, a ver si esta es lo que me está pidiendo, es básicamente en temas de autógrafos, hombres tuvieron un 33%, mujeres 8%. En grafitis que eran contestación a originales, los hombres tuvieron un 20% y las mujeres un 30%. Temas filosóficos, los hombres 0 y las mujeres 6%. Lo que eran temas obscenos estaban parejos, lo que eran ataques, un 13% ambos, pero sí los hombres, cuando se tocaba el tema del amor, los hombres veían el amor como más sexual y las mujeres como más romántico. Fue una de las grandes diferencias que notamos. Casi todo lo que hablaba el hombre del amor era relacionado al sexo y las mujeres lo veían como temas románticos. En cambio, los hombres románticos solo un 3% y las mujeres un 13%. Fueron las diferencias más grandes. Lo que pasa es que aquí se ven frecuencias y se ven más diferencias, pero al sacar los porcentajes pues todo cambia porque obviamente había más graffiti de hombres que mujeres y se puede ver que a lo mejor el porcentaje, en el porcentaje es que realmente se ve si hay diferencia o no. No sé si en- contesté la pregunta. bueno, Aleris, si nos puedes escribir si la respuesta de José ha sido suficiente, si te ha quedado claro, o necesitas que profundice un poquito más. Mientras escribes, yo también me gustaría preguntar a ti, José, ¿cómo trabajaste con los memos? Pues ¿Qué fíjate, metodología tenías respecto a los memos que yo tanto insisto de su importancia? Ah, bueno, sí, sí. perdona, contesta a Leris que si puede ir al slide de los resultados. Voy. Supongo que donde quiere ya que vaya es aquí, ¿no? Mm, probablemente. Sí, dice que sí. Vale. Bueno, pues entonces sobre los memos, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué experiencia has tenido? ¿Cómo trabajaste con ellos? Pues básicamente, Neringa, los memos, yo era un novato en Atlas y no pude sacarle el provecho que ahora le sacaría, porque el memo, ya ahora que sé, pues es como un diario de la investigación donde uno va poniendo al día todo lo que uno va haciendo. En ese entonces confiaba mucho en mi memoria, porque no sabía muy bien utilizar los memos. Entonces mi diario estaba en mi memoria, gracias a Dios no se me olvidó nada y como tenía un buen compañero, pues no, nos cuidábamos la espalda en eso, pero sí los memos los utilizamos mal. Los memos los utilizamos como si fuera una ventana de comentarios. Ujú, Y básicamente utilizamos los memos para comentar cosas que veíamos en determinadas fotografías, como por ejemplo, cita de película. Y identificamos la película que era y creábamos un memo y decía, es una cita a la película de Forrest Gump. O es una cita a la canción de Calle 13. Pero básicamente luego
de haber terminado la investigación, pues nos dimos cuenta que para eso está el apartado de comentarios, donde uno comenta directamente y entonces pues los memos pues perdimos toda su utilidad. Eso sería algo que también yo ahora cambiaría porque también el memo permite a que otro investigador pueda seguir paso a paso lo que uno hizo y pueda entonces reproducir tus datos. Y básicamente pues eso no lo hicimos. Bueno, pero siempre estamos a tiempo de aprender, ¿no? Así que, pues me alegro mucho que ahora has cambiado, digamos, de opinión y ahora sí que te parece lo de Memos muy importante. También Aleris pregunta, ¿cómo se relaciona académico y a ver, obituario a los temas más frecuentes en los hombres? Si podrías dar algún ejemplo acerca de esto. Académico y obituario en los Eso es, hombres. eso es. Vamos acá, vamos a buscar otra vez la tabla. Obituario solamente creo que hubo uno, creo no, está aquí, vamos a buscarlo. Ok, los hombres en académico, hubo solo 5 grafitis en académico. Las mujeres no tocaban temas académicos, preocupaciones académicas como que me voy a colgar, el examen está difícil. En las mujeres no hubo tal expresión. Sí, los hombres. Y en obituario solamente hubo uno, y era un obituario que fue en un baño de los hombres y fue a una mascota. Parece que se le murió un perro y escribió como que te recordaremos por siempre, fuiste un buen acompañante. Pero en las mujeres no hubo de eso, que incluso también un obituario es muy poco, pero pues lo encontramos y pues había que documentarlo, ¿no? No podíamos dejar ese dato fuera. Bueno, vamos a ver si tenemos más preguntas. Aleris, te lo agradece por tu explicación. Em, Angélica tiene la mano levantada, así que paso el micrófono. Angélica, el micrófono es tuyo. Me gustaría aclarar un poco el tema de los memos, porque ahí se me confundió un poco con el tema de los comentarios, que yo lo había pensado los memos como los comentarios. Entonces, ¿cómo tendría que ser un memo Ujú. para diferenciarlo del comentario? Muchas gracias, Angélica, por tu pregunta. No sé si José quieres contestar tú o prefieres que conteste yo. Como desees, yo puedo contestar y luego si se me queda algo, abunda. Vale, bueno, me parece bien. Bueno, no sé si veo que eres usuaria de Atlas y casi todas las familias, ya sea documento primario, familia de código, todos tienen un gestor de comentario. Básicamente, en el comentario, pues uno hace eso, comentar lo que estabas pensando que se hacía en el memo. Pero el memo, básicamente tú lo vas a usar como tu diario de investigación. Lo que un investigador cualitativo tendría un cuaderno con los pasos que está haciendo, los datos que hizo. Tú básicamente vas a utilizar los memos para eso. Haces tu diario de investigación y le pones fecha. Tal día, a tal hora entré. Hoy hice esto, lo otro, creé tantos códigos, codifiqué tal documento y luego ahí cierras. Al otro día abres otra vez el memo y vienes y vuelves otra vez, tal fecha, y documentas ahí todo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque puede ser que luego dejes de trabajar en esa investigación y a los 5 años quieras abrirla y extender un poco más esa investigación y si no tienes los memos, puede ser que pierdas mucha información de todos los pasos que ya has hecho anteriormente. Esa es la función básica de los memos. Tiene otra luego un poco más complejas, pero no sé si queremos entrar en eso, así que Neringa, tú decides. Muchas gracias, José, por atreverse a explicarlo. Yo también quería un poco como reforzar, ¿no? Y comentar qué diferencia hay entre un comentario y un memo. En primer lugar, quiero decir que comentario siempre está asociado a un objeto. Por ejemplo, puedo describir un documento. Si yo hice una entrevista a un hombre de 30 años en tal sitio, etcétera, pues puedo agregar un comentario a este documento. También puedo utilizar la zona de comentario del código. Y la zona de comentario del código sirve para escribir definiciones operacionales del código. Por ejemplo, ¿en qué momentos voy a utilizar el código X? ¿Cómo tiene que estar expresado en mis datos para que yo utilice este código? Entonces, el comentario
en muchos de los casos lo que es descriptivo y relacionado solamente a un objeto. Y ahora vengo con la explicación de memo. Memo, básicamente en Atlas incluso tiene el símbolo de diario con tapita roja, que es un memo, ¿no? Y como bien ha dicho José, efectivamente, memo puede servir como diario de investigación para escribir dónde me he quedado hoy, qué tengo que hacer para mañana, dónde voy a tomar mis decisiones metodológicas, incluso voy a reflexionar dónde estoy atascando. Pero hay muchos más tipos de memos. Hay memos analíticos, por ejemplo, donde estamos haciendo o sentido los datos. Ya estamos analizando, vamos más allá de la descripción. Hay otro tipo de memos, por ejemplo, temáticos. Podría crear tantos memos temáticos cuantas preguntas de investigación tenga. Y conforme voy leyendo mis datos, voy analizando, voy rellenando mm, cada memo temático correspondiente. En particular, bueno, podría introducir muchos más memos, pero quiero insistir que cada maestrillo tiene su librillo y efectivamente contar con memos metodológicos es muy importante, donde demostramos todas las decisiones que vamos tomando en nuestro estudio, y memos analíticos, donde realmente se generan el análisis. Y si hacemos bien tanto los memos analíticos como metodológicos, luego agrupándolos a través de familias, que familia es lo que permite agrupar los objetos, y en este caso estoy hablando sobre los memos, ya tenemos el informe hecho. Pero, por supuesto, hay que crear bien los memos y ser consciente de la importancia de ellos. Pero, como digo, el 70% del informe final viene de los memos. Si lo hacemos bien, luego dos clics de botón en determinados sitios dentro del programa y ya tenemos nuestro capítulo metodológico hecho, y por otro lado podemos tener capítulo con nuestros análisis, ¿no? También hecho con nuestras interpretaciones, porque al fin y al cabo interpretación es un proceso humano y ninguna máquina puede hacer. Lo tenemos que hacer nosotros, y cómo lo hacemos lo reflexionamos en los memos. Así que espero también que Angélica, a ti no hemos confundido, sino al revés, hemos conseguido aclarar. Em, Voy a pasar el micrófono para que nos confirmes si te ha quedado un poquito más claro la diferencia entre comentario y memo. Angélica. Sí, gracias. Claro, ahora ya me queda más claro que el comentario es más descriptivo y el memo Sí, tiene una función mucho más profunda eso de es. analizar, de ser como una bitácora del investigador, donde iba Eso. anotando todo y después lo que le sirve para después ir generando su informe a través de todo esto, eh, de los temas, del análisis, de la reflexión. Eso Muy es. claro, gracias. Muchas gracias, Angélica. Eso es, básicamente eso. Y luego también, por ejemplo, los memos podemos asociar a las citas, a varias citas, único memo. Podemos asociar memos con códigos, memos con memos, y bueno, efectivamente se puede ir profundizando e ir más allá. También tenemos otra pregunta. Em, Tarciana me pregunta que está utilizando la versión de prueba del programa y me comenta que no se puede importar archivos de Excel para hacer el análisis. Tarciana, me gustaría comentarte que para poder importar un archivo de Excel hay que seguir otro procedimiento, no el que siempre hacemos como documentos, nuevo, agregar documentos biblioteca. No, no es el caso. En este caso lo que tenemos que hacer es ir a documentos, nuevo, importar datos de encuesta, seleccionar esta opción, porque el archivo de Excel se incorpora a través de documentos, nuevo, importar datos de encuesta. De esa manera sí que deberías conseguir agregar tu Excel y empezar a analizar. Pero recuerda que tienes que preparar las cabeceras de Excel antes de importarlo. Hay determinados símbolos que lo vas a encontrar en la guía rápida de Atlasty, y simplemente agregando estos símbolos en las cabeceras de Excel vas a indicar cómo quieres que Atlasty organice la información de cada columna del Excel. Simplemente echa un vistazo sobre los símbolos para las encuestas
Y bueno, simplemente si hicieras un par de pruebas ya verás que saldrán las cosas. Y por último también comento que la versión de demo lo que permite trabajar, digamos, no solamente con 10 documentos, con 50 códigos y 100 citas. Por supuesto, puedes empezar a trabajar y etcétera, pero sin este Excel, una vez que has preparado las cabeceras, tienes mucho más documentos, puede ser que por eso no te permite agregar. Pero yo intuyo que por defecto siempre tenemos el interés de ir a documentos, agregar nuevos documentos de mi biblioteca y en este caso para agregar un archivo de Excel no es el procedimiento a seguir. El procedimiento a seguir es ir a documentos, nuevo e importar datos de encuesta, creo que así se llama. Así que prueba a ver y si sigues teniendo algún problema, envíame un correo a neringa.calpocaete@atlasti.com y yo estaré encantada de seguir resolviendo esta duda. Y como ya estamos prácticamente fuera de tiempo, me gustaría comentar a todos que voy a enviar las diapositivas de esta ponencia. También subiré a YouTube esta ponencia por si quisierais volver a revisar, escucharla. Y bueno, sin más, quiero agradecer por vuestra participación. Gracias a vuestra participación podemos seguir adelante con este proyecto. Y en particular quiero agradecer a José. Muchísimas gracias, José, por tu ponencia. Creo que a todos nosotros nos ha enriquecido. Después de esa ponencia, hemos aprovechado para entender otra visión. La verdad que muchas veces he pasado por los baños de chicas de la Universidad Complutense, pero nunca he parado a reflexionar qué dicen los datos en las paredes. Así que te agradezco también personalmente por, por aportar, ¿no?, a nosotros diferente perspectiva. Y bueno, voy a pasar el micrófono a ti, José, para que digas hasta luego a todos y ya terminaremos la sesión. José, José. Sí, gracias, Neringa, ¿no? Gracias a todos los que están aquí, gracias por lo que has dicho y gracias a todos los que están presentes acá. Básicamente entendemos que actualmente se estudian los jeroglíficos de Egipto y esas sociedades se extinguieron, entonces hay que empezar a hacer caso a lo que está en las paredes antes de que vengan otras sociedades y estudien lo que está escrito. Y bueno, Atlas, tremenda herramienta, ¿no? Como ya dije, me ayudó mucho en todo este proceso. Gracias a todos. Buen día. Gracias, José. Parece que tú, como yo, somos los, los encantados con el programa. Yo tampoco ya imagino leer incluso un artículo o libro sin el programa, porque claro, que aparte de que te facilita el análisis, te permite hacer revisiones bibliográficas y organizar mejor tus datos que tienes entre las manos. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos. Eh, Les deseamos muy buenos días, buenas tardes o tal vez para algunos buenas noches y espero que volvamos a coincidir en otros eventos. Gracias y hasta luego.